Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y ateos de todo el mundo y hermanos en Cristo de todo el mundo. Eh, Tengan muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos. Eh, Mis estimados, digo ateos porque este mensaje es para ellos, porque vamos a hablar de los 21 juicios apocalípticos que están en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Y ellos han dicho demasiadas groserías con relación a los juicios. Y hoy voy a probarles que sí, la Biblia es verdadera, aunque mucha teología, aunque la teología de Babilonia la Grande ande perdida, yo voy a mostrarles que no está perdida. Así que mis estimados, después de haberles saludado y haberles dicho esto, pasamos a lo siguiente. Mis estimados, y aquí tenemos todas estas, vamos a ver, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Mis estimados, para hablarles de este asunto, siempre yo les preparo una introducción porque estos son temas grandes, temas que hay que definirlos bien para tratar de que no quede duda al respecto. Mis estimados, antes de leerle la introducción, quiero leerles Apocalipsis 1, 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 10, 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Esto es de generación en generación, mis estimados, estos mensajes. Así como fueron para aquella generación, es para la generación de ahora. Así es que esto es lo que vamos a ver. La mayoría del Apocalipsis, 21 juicios apocalípticos. Mis estimados, y después de haber leído ese texto, vamos a seguir hablando de la introducción. Mis estimados, pónganle atención porque este es un tema de los temas grandes en la humanidad que tienen que percibirse. Mis estimados oyentes, los 21 juicios de Dios son tan reales como el sol que alumbra. El Señor de generación en generación siempre ha hecho juicio a los hombres, pero los juicios más grandes serán los ejecutados a la generación número 1000, que es la del 2021 al 2060 calendario romano. En tiempo de Dios sería de 1961 al 2000 bíblico. Porque estos 21 juicios es en todo ese periodo, en toda esa generación mala y adúltera. Con todo el respeto que se merecen todos los teólogos del mundo, y digo esto porque no es toda la culpa de ellos, la culpa es de la teología de Babilonia la Grande, que ha hecho desastres con su teología romana humana. Fue Babilonia la que se encargó de enredar y apartar y desterrar el calendario de Dios para que los creyentes, al no tener el tiempo de Dios, entonces el Apocalipsis serían unas profecías al azar, a ver si suceden, a ver si suceden. Por si acaso el Apocalipsis sea cierto, y es por eso que no pueden atinar o saber exactamente o aproximadamente en tiempo real
cuándo sucederán tales juicios de Dios, mis estimados. Nunca olviden que los acontecimientos y profecías del Apocalipsis no son en el tiempo romano, son en el tiempo real de Dios o calendario de Dios. Les mencionaré de forma generalizada los 21 juicios de Dios, pero también les daré los años en que están distribuidos estos grandes acontecimientos. Babilonia la Grande es muy astuta y mentirosa. Tiene un alegato que no tiene escrúpulo y les agarra por decir que si un padre de la iglesia romana no predicó tal evento profético en la antigüedad, tal evento es falso. Pero si este monje o padre de la iglesia romana predicó y mencionó tal cosa o tal evento, entonces ese evento es verdadero, aunque sea falso. Este es el gran problema de los patricistas, porque lo digo como una denuncia y lo digo con autoridad. La corriente patricista son uno de los grandes culpables que no se predique la verdad del Apocalipsis. Pero a ellos les importa un comino los verdaderos padres de la iglesia de Cristo. ¿Y cuáles son esos? Pues todos los que hablaron, enseñaron y profetizaron la palabra de Dios, los que aparecen en las Sagradas Escrituras. Si los padres de la iglesia romana no predicaron el arrebatamiento de la iglesia gloriosa en los primeros siglos, y hoy usted les predica el arrebatamiento, entonces es falso, dicen. Y es que han utilizado cada mentira para hacer quedar mal a las Sagradas Escrituras. Pero los discípulos del Señor son capaces de saber todas las cosas, como dice Primera de Juan 2:20. Y como dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, no solo unas cuantas, es todas las cosas. Porque Él es el Espíritu. Sus palabras son Espíritu. El Espíritu Santo el que te guiará a toda verdad, o sea, Jesucristo, tu propio Señor. ¿Cuál Señor? Aquella luz resplandeciente que deja ciego a Pablo y cae del caballo. Y le dice, Señor, ¿qué quieres? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba hablando con una luz, pues el Espíritu Santo es el Señor. Y ese es el que nos guiará a toda verdad. Les mostraré con la ayuda del Espíritu Santo un poquito de los 21 juicios, pero no olviden, son 28. Lo que pasa es que solo se ordenó enseñar 21 juicios y estos otros 7 que no se enseñan son los famosos 7 truenos, Apocalipsis 10, 3 al 4, porque Jesús le dijo a Juan, no los escribas, déjalos sellados, porque se van a dar a conocer hasta en el momento que vayan a suceder. También con la ayuda de Dios les mostraré el tiempo aproximado de todos estos juicios que serían en la última generación. También deben saber que la iglesia gloriosa partirá cuando hayan establecido el primer sello, pero antes que se abra el segundo sello, la iglesia ya no estará aquí. Solo la iglesia militante vivirá los 21 juicios que vendrán. Y la salvación va a ser por muerte. No habrá otra manera de salvarse, mis estimados. Hay que poner el cuello para poderse salvar. Bienaventurado el que vuele en el primer vuelo, en el vuelo del arrebatamiento, porque en el otro vuelo va a ser bastante incómodo. Y que quede claro que no se van a dar el lujo los pastores que queden para el tiempo después del arrebatamiento. No se van a dar el lujo de dirigir a los pueblos santos de los próximos tiempos. Ese lujo se lo va a dar los 144,000 poderosos predicadores que predicarán en la tierra. Esos son los que se van a hacer cargo de la iglesia militante, no el montón de ministros que se queden y crean que van a seguir gobernando la iglesia, falso de toda falsedad. Hasta ahí llegó la temporada de ese pueblo. Por lo tanto, mis estimados, hay que poner la barba en remojo, hay que estudiar y hay que investigar porque hay mucha caña que moler. Mis estimados, y después de haber leído
esta introducción, pasamos a lo siguiente. Tenemos un escrito por muchas ciudades en Centroamérica y andan también en otros continentes porque los han llevado para allá, los hemos mandado para eso, para otros países. Y tenemos un escrito, un proyecto de este ministerio que se llama Los 21 acontecimientos apocalípticos de los tiempos del fin. No nos mantengamos este cuadro. El tiempo del fin comenzó en 2021 y llega hasta el 2060 calendario romano. El tiempo del fin consta de 40 años. Apocalipsis de los 21 acontecimientos apocalípticos de los tiempos del fin. Apocalipsis 6:1 al 17, 8:1 al 6, 8:7 al 13, 9:1 21, 11, 15, 19 y 16:1 21 para el que va a estudiar, para el que va a investigar tal asunto. Y aquí tienen, mis estimados, el símbolo de los 7 sellos, el de las 7 trompetas y el de las 7 copas, porque esos, esos 21 juicios son esos 3 títulos. Y aquí arriba tienen esta preciosa foto. F alusiva al apóstol Juan, escribiendo en un libro las cosas que son, serán y las que serán después de esta. Aquí tienen al apóstol Juan escribiendo esas maravillas que están en el libro de Revelaciones. Así que, mis estimados, empezamos diciendo: Jesucristo le dijo al apóstol Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 10 al 11, ya lo leímos. Los apóstoles de la nueva era, el G12 o líderes de los encuentros, han ordenado no predicar el Apocalipsis porque da miedo y no multiplica. Pero eso no es todo. ¿Sabe qué me han dicho grandes maestros? Que el Apocalipsis no es para todos los hermanos, porque después de los mensajes de las 7 iglesias, de ahí para allá es para vidente. Bueno, déjenme decirme, mis hermanos, que yo no soy vidente del que se imaginan, que ser vidente es como un adivino, como un profeta. No, no, no. Yo soy de los que leo e investigo, por lo tanto, el Apocalipsis es para mí y es para ustedes también. No lo escribió el Señor para una clase social ni lo escribió para un vidente. Lo escribió para todo aquel que tiene sed, quiere beber agua, quiere tener conocimiento, porque cuida su ministerio, porque cuida su sacerdocio. Mis estimados, porque da miedo y no multiplica. Recuerde que quien le quite o le añada la profecía de este libro, yo quitaré su parte del libro de la vida. No estamos en problemados los cristianos, mis estimados, cuando solo al Apocalipsis lo repellamos, le damos una repelladita y escondemos todo lo que hoy les voy a mostrar, porque han escondido cantidades de verdades, han escondido del Apocalipsis de la manera más sencilla y usando las mismas sagradas escrituras, mis estimados. Tal vez no vamos a llegar a grandes profundidades, pero les aseguro que se van a dar una idea cómo han mentido sobre el Apocalipsis. Hay que estar claros que solo el Cordero es el que abrirá los 7 sellos, ejecutará las 7 trompetas y la consumación de la ira de Dios, que serán con las 7 copas. Voy a ir al grano como algo poquitito, como un pequeñito resumen. Voy a tocar por encima nada más cada acontecimiento, porque son 21. Y luego que veamos los acontecimientos, vamos a pasar a unas láminas
donde voy a darle todas las medidas de tiempo de estos 21 acontecimientos, mis estimados. Y cuando ustedes tengan esa relación, se van a dar cuenta que toda la teología romana humana y los que la han estudiado tienen que desaprender primero para poder aprender de nuevo, porque le enseñaron a su gusto y antojo, pero no como la palabra cuenta. Porque si hay algo que hay que estar seguro es que tienen que volver al tiempo de Dios para que puedan entender los acontecimientos y la palabra de Dios. Recuerden que estudiamos 11 series del plan de Dios en tiempo real. Bueno, el que estudió ese plan puede ir entendiendo todas estas predicaciones, todas estas verdades las va a poder entendiendo, las va a poder entender porque conoce el plan de Dios en tiempo real. En 11 episodios se los di, se los enseñé. Mis estimados, y comenzamos con el primer acontecimiento o el primer juicio. Apocalipsis 6, 1 al 2. Será levantado un rey mundial a quien se le dará una corona y un arco en sus manos y su cuento o engaño será la paz y seguridad mundial, pero no por mucho tiempo. Pasamos a la siguiente lámina. Segundo juicio, segundo acontecimiento. Apocalipsis 6, 3 al 4, este rey que regirá el nuevo orden mundial, que se había presentado en un caballo blanco, y el que había logrado la paz mundial, ahora se presenta en un caballo rojo. ¿Qué quiere decir? En un sistema de gobierno, este es un símbolo de poder. Se va a presentar en el sistema de poder, lo va a ir cambiando, el sistema de gobierno. Y resulta que ahora en un caballo rojo. Este mismo rey que aparece en el caballo rojo, quita la paz mundial y hace que se maten unos a otros. ¿Y cómo cree que lo logra? ¿Usted cree que es fácil hacer que se quiten la vida unos con otros? A nivel global, solo hay una explicación. Lo va a lograr con el microchip, líquido magnético, nanocopter. Lo va a lograr con con satélite, antena 5G, grafeno. Con todo eso va a lograr que se maten unos a otros, mis estimados. No hay otra manera de lograrlo. Van a lograrlo con la super tecnología que gobernará el mundo. El acontecimiento número 3 o juicio número 3. Este mismo rey viene ahora en un caballo negro, viene ahora con un sistema de gobierno, el cual es un sistema que producirá escasez y hambruna. Esto provocará un gran racionamiento, pero no debe hacer daño al aceite ni al vino, es decir, a los 144,000 sellados, y a los que le prediquen no les va a hacer daño. Porque estos 144,000 sellados por Dios estarán a cargo de la iglesia militante. Recuerde que cuando la iglesia del Señor se vaya, lo que va a quedar es una iglesia militante. Una iglesia que para salvarse va a tener que morir. Va a ser por muerte la salvación. Y no es que van a morir unos cuantos, mis estimados. Ya van a ver cuántos van a morir. Cuarto acontecimiento o cuarto juicio. Este mismo rey ahora en un caballo amarillo, en un sistema de gobierno mortal. Caballo amarillo se atreverá a matar a un cuarto de la población humana con 4 plagas poderosas, tomando en cuenta que somos 7,000 millones.
con números sin exagerar, matará a 1.750 millones de habitantes de seres humanos sin asco. Y ojalá faltaran 200 años para este evento. Está a la vuelta de la esquina, mis estimados. Ya van a ver a dónde está. Quinto acontecimiento, que viene siendo el quinto sello. Todos los mártires y dice, todos los mártires y todos a quienes estas bestias han asesinado, le clamarán al Señor: ¿hasta cuándo será vengada la sangre de nuestros hermanos que siguen muriendo en la tierra? Y les contesta: hasta que se complete el número de sus hermanos y consiervos que tienen que ser muertos como ellos. A estos que reclamaban se les dieron vestiduras blancas. Ya estaba muerto, mis estimados. ¿Y sabe quiénes son esos? Los que murieron en el cuarto sello. No está hablando de los hermanos desde el primer siglo hasta el arrebatamiento. No, esos ya están en las bodas del Cordero. Sexto juicio, sexto acontecimiento, Apocalipsis 6:12 al 7. Hubo un gran terremoto seguido de acontecimientos cómicos. Los grandes y poderosos, siervos, libres, tiemblan de miedo porque saben que la ira del Cordero viene. ¿Y quién podrá quedar en pie, ya que no dejan de darse cuenta que mataron a todo lo que era de Dios y buscarán refugio en las cuevas y debajo de las peñas? Mis hermanitos, los coroneles, los generales de ejército, los capitanes, los comisionados, las grandes autoridades, los ministros, los presidentes, los vicepresidentes, por mucho que sean protegidos, van a estar asustados. Los grandes y poderosos van a estar asustados porque van a comprender que hicieron un desastre con el pueblo de Dios en el cuarto sello, en el juicio número 4. Van a darse cuenta, pero va a ser demasiado tarde porque la ira del Cordero viene por ellos. Usted los ve ahora, a los poderosos, solo por el hombro te vuelven a ver. Son grandísimos, se sienten gigantes. No, dice la Biblia que son huérfanos, desnudos, pobres, miserables. Esos son, así se van a sentir en el sexto sello. Ahora, mis estimados, este es el orden. ¿Cómo es que dicen que no hay orden cronológico en la Biblia? Claro que hay orden cronológico. Séptimo sello, acontecimiento número 7, juicio número 7, Apocalipsis 1:8, 1 al 6. Va a suceder un séptimo sello, va a abrirse un séptimo sello. Cuando lo abren, cuando el Cordero abre el séptimo sello, hay un silencio de como media hora en el cielo, 20 años en la tierra, y luego hubieron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto, y 7 ángeles poderosos se disponen a tocar las 7 trompetas, el preludio de las 7 trompetas. Hermano, ¿y cómo es esto? Muy sencillo, mis estimados. Cuando el sello se abre, el séptimo sello se abre, hay como media hora de silencio en el cielo. Nada viene del cielo. Nada. Todo está quieto. Pero cuando el sello llegue a su final, entonces ocurrirá lo que el sello describe. Para dar lugar a la última parte que dice, a la que dice, y 7 ángeles poderosos se disponen a tocar las trompetas. ¿Saben cuánto es el período de este séptimo sello, mis estimados?
son 20 años, porque como media hora en el Apocalipsis son 20 años. A mí el Señor me lo enseñó de otra forma, pero ¿sabe qué descubrí? Que lo tenían escondida la interpretación de este séptimo sello. ¿Y sabe cuál es la interpretación que escondieron? Eso me di cuenta años después que el Señor me lo había enseñado. ¿Saben qué fue lo que escondieron? Que estaba escrito, que se decía, que habían aprendido, pero lo escondieron, que como media hora era el 50º de un día. Vean qué facilísimo. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, que como para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. 1000 años se divide en 350 y le da exactamente 20 años. Esa es la interpretación que escondieron. No, yo tuve que estudiar todo el tiempo real de Dios de cabo a rabo para poder cuadrarlo. Y yo lo había hallado, eran 20 años. Pero después el Señor me lo confirmó años después, que era el 50º de un día. Pues este sello séptimo, de este séptimo sello que estamos hablando, tiene un valor de 7 años. Acontecimiento número 8. Cuando vamos al número 8, vamos a caer ya a los juicios de las trompetas. Ese acontecimiento número 8 es la primera trompeta. Y dice, cae granizo y fuego mezclado con sangre y un tercio de los árboles de la hierba y de la hierba se quemarán. Acontecimiento número 9. Apocalipsis 8, 8 al 9, un tercio de contaminación en el mar, un tercio de seres vivos mueren en el mar, un tercio de las naves que andan sobre el mar serán destruidas, producto de los mega tsunamis que se producirán en dicha catástrofe. ¿Puede imaginar la cantidad de megabarcos que caerán en este tiempo? Este es producto de la montaña ardiendo que se precipitará en el mar o en uno de los océanos, que se está calculado que será en el Océano Índico, el océano más poblado del planeta Tierra. Número 10. Acontecimiento número 10. Apocalipsis 8, 10 al 11 no dice cuántos, pero muchos hombres morirán por las aguas amargas producto de una estrella llamada Ajenjo, ángel. Cuando habla de estrella, son ángeles. Ángel, que contaminará un tercio de los ríos de la tierra y fuentes de agua, en otras palabras, los montes, los mantos acuíferos. Todo lo que es agua de tomar, un tercio se amargará. No olviden que en el Antiguo Testamento esto ya había sucedido. Acontecimiento número 11, Apocalipsis 8, 12 al 13, cataclismo cósmico que afectará a la humanidad en esos días, sol, luna, estrella y el aviso de los tres, ay de los moradores de la tierra, o sea, lo duro que será por los 3 toques de trompetas que faltan, será terrible y deben de aprender que trompeta es lo mismo que hay. Lo que pasa es que los últimos 3 ay son las últimas 3 trompetas. 3 trompetas. O sea, la quinta, la sexta y la séptima. Esto es necesario saber para poder interpretar estas 7 trompetas. Acontecimiento número 12. Apocalipsis 9, 1 al 12. Serán atormentados los hombres de la tierra por 5 meses. El tormento será tal que los hombres ansiarán morir por la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Está prohibido atormentar a los 144,000 sellados por Dios, oh iglesia militante. Esto es el primer ay, o sea, quinta trompeta, mis estimados. Acontecimiento número 13, Apocalipsis 9, 13 al 21. Se desatan 4 ángeles que están en el río Éufrates para matar a un tercio de la población existente. En números estimados sería, habiendo quedado 2.500 millones de habitantes, un tercio de esto
es el valor de 1.750 millones de habitantes, quedando una existencia de 3.500 millones de habitantes sobre la Tierra. Déjenme recordarle que para el 2040-2050 se estima que la humanidad sea de unos 9.000 millones de seres humanos. En esta trompeta se levantarán Elías y Moisés, después de haber sido asesinados por la bestia que sube del abismo, y aún así los hombres no se arrepintieron de sus males. He aquí se cumple el segundo ay. El segundo ay, mis estimados, es la sexta trompeta. Y es la trompeta que la Biblia lo cuenta con un tiempo real, veraz y eficaz y exacto. Porque la sexta trompeta es cuando muere Elías y Moisés. ¿Y cuándo es eso? Cuando Elías y Moisés terminen su testimonio o su misión de 3 años y medio. Esos son los famosos 3 años y medio, mis estimados, donde predicará Elías y Moisés. Pero aún con esos 3 años y medio, van a faltar 6 años y medio. Eso es lo que no les cuadra a los que dicen que la semana 70 es la mitad ahorita va a ser la mitad ahora en septiembre del 2024. Otros gremios dicen que la semana 70 arranca en el 2025. ¿Cómo la ven? Y solo apenas voy por los 3 años y medio. Ya van a ver la línea de tiempo de todos estos acontecimientos. Mi paciencia, mis estimados. Y esta es la sexta trompeta. Pero viene un acontecimiento número 14. Esa es la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15, 19, un gran terremoto y grande granizo cae sobre la tierra, y en esta trompeta se dará la primera resurrección de los muertos, y reciben galardón los profetas, los santos de este tiempo, y los que temen en su nombre, a los pequeños y grandes, y llega la hora de destruir a los que destruyen la tierra. He aquí se cumple el tercer ay, séptima trompeta. ¿Se fían que el que destruye la tierra no es Dios? ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Los hombres. Ellos son los que se tienen el gran pleito de la guerra climática. Asústense. El sol no está caliente, está frío. Si eso fuera verdad, todos los que viajan en avión estuvieran achicharrados. Para que se den una idea. A la humanidad la han visto como cualquier cosa y les han engañado como quien le quita un confite a un niño. Y es que ustedes creen que Trump, por algo, no quiere estar en el Tratado de París, en el Tratado del Asunto del Clima, del asunto climático. Y pareciera que ya lo metimos en política, ¿eh? No, ya decía yo que en Estados Unidos todo el mundo era tonto o no era inteligente. Pues Trump es inteligente, Trump sabe que es un cuentazo que se tiene en la política mundial del nuevo orden mundial. Ese es todo un proyecto para dominar al ser humano y para tenerlo bajo la planta de sus pies. La bestia anticristo, el nuevo gobernador mundial. Acuérdense de los pleitos en Europa que quieren acabar con los productores de carne, productores de pollo, productores de porcina, carne porcina. Quieren acabar hasta con la agricultura. Y es que ustedes creen que estamos hace 2000 años. No, no, no. Ahora existe el internet. Ahora se sabe al instante. Ni siquiera creo que ha terminado de suceder el asunto y ya todo el mundo sabe. Por eso amo el internet, mis estimados. Por eso amo la información. ¿Y se acuerdan que antes le prohibían a los pueblos de Dios hasta ver noticias? Antes eso era prohibido. Ya ve de dónde vienen el asunto. Pasó el tercer ahí. Pero ahora comienzan la otra parte de los juicios. Aquí empiezan ahora las copas. Ya llevamos 14, vamos con el 15. Acontecimiento
o juicio número 15. Apocalipsis 16, 1, 2. Cae úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Acontecimiento global. Quiero aclararles algo. 7 sellos, acontecimientos globales. 7 trompetas, acontecimientos regionales. 7 copas, acontecimientos globales. Aquí con la primer copa, que es el número 15, ya empezó Dios a derramar su ira con todos los que se dejaron marcar en todos estos años. Acontecimiento número 16, Apocalipsis 16, 3. Los mares se convierten en sangre, se contaminan y mueren todos los seres vivos que hay en él. No hay esperanza de alimento en los océanos, acontecimiento global. Y eso es imposible de ser, dicen algunos preparados. ¿Cómo no, mis señores? Miren, es imposible que por radiación del espacio, por algún meteorito o aún por bombas atómicas, el mar, se mueran todos los seres vivos. Pero hay una manera que los seres vivos se pueden morir al instante. Si deja de correr la banda que enfría los mares, muerto todo lo que es vida en los mares. ¿Ves que es posible? Es factible. Y esto es factible porque estos son los juicios de Dios. Estos no son los juicios de los hombres. Esta no es la destrucción de los hombres. Estos son los juicios apocalípticos. Otro rollo. Pelea un país con el otro. Ya viene la guerra de Armagedón. Falso. Que porque hay hambre en África, allá llegó el tercer sello. Tampoco. No funciona así. Cuando venga el tercer sello va a ser mundial, global. No es que allá van a estar unos con hambre y aquí unos vamos a estar felices en América. No, 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 no. Los juicios de Dios sí son completos. Estábamos con los mares. Acaba con toda la vida de los mares. Es global. Número 17, acontecimiento. Apocalipsis 16, 4, 7. Todos los ríos y fuentes de las aguas en toda la tierra son contaminados por esta copa. Acontecimiento global. Este es global. Este no es como la trompeta que es un tercio. Este es global. Digo esto porque como hay algunas teologías que dicen que, que todo es lo mismo y que las copas y las trompetas es lo mismo. No, señores, no es lo mismo. Hay 21 acontecimientos, 21 juicios apocalípticos. Déjeme decirle que son 28. Lo que pasa es que está ordenado predicar solo 21. El resto está sellado. Los 7 truenos están sellados. Pasamos a la siguiente lámina, mis estimados, y seguimos diciendo. Acontecimiento número 18. Apocalipsis 16, 8 al 9. Se quemaron muchas sombras en toda la tierra con el aumento del calor del sol. Ahora sí el sol va a calentar. Pero no es cierto que ahorita. No, 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 no. Es en el tiempo que Dios tiene estipulado y ese tiempo yo lo conozco. Ese es el que yo les voy a contar ahora. Se quemaron muchos hombres en la tierra con el aumento del calor del sol. Las quemaduras en la piel de los seres humanos será inevitable. Acontecimiento global. No es regional, global. Acontecimiento 19. Apocalipsis 16, 10 al 11. Es cubierto el reino de la bestia por tinieblas y muerden de dolor sus lenguas por su úlcera. Pero no es el tal apagón que viven hablando hoy en día, que casi viene el apagón, que casi vamos a quedar a oscuras. No, mis hermanos. Una cosa es un apagón, puede ser hasta de 15 días un apagón. Pero estas 3
días de tiniebla, ya se van a dar cuenta en qué tiempo es esa profecía. Y es tinieblas. Vayan a estudiar el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que ya, cuando la plaga de Egipto, la plaga de las tinieblas, ya estuvieron aquí en el planeta Tierra y van a volver. Es profecía de la que vendrá. Mis hermanos, santo es el nombre del Señor. Dice que es cubierto el reino de la bestia por tiniebla y muerden de dolor sus lenguas por sus úlceras. Es increíble lo que va a estar pasando en ese tiempo. Acontecimiento número 20. Apocalipsis 16, 12 al 16, el río Éufrates se seca y de Satanás, de la bestia y del falso profeta, de los tres tipos, salen de su boca tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día contra el Dios Todopoderoso, y se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mis hermanos, este es parte de lo que estamos leyendo, es ya lo que está casi cocinado y se conoce como la primera parte de la guerra de Gog y Magog, porque la guerra de Gog y Magog son dos partes, la que se va a dar cerca del juicio de las naciones o cuando el Señor venga a salvar a los israelitas, a los hijos de los israelitas, al remanente de Israel, y la otra parte de la guerra de Gog y Magog es después del reinado milenial. Es una profecía de dos partes. Y esa guerra de Gog y Magog, pero que resulta que ahora los teólogos se tienen un enredo de que como Israel, primero porque atacó Rusia a Ucrania, ya era la guerra de Magedón. Luego como jamás atacó a Israel y hubo mucha mortandad, ¿verdad? Y bueno, y luego el pleito se extendió con los Hezbollah y luego se expandió con los hutíes de Yemen y resulta que se hizo un brum bum bum. Y entonces predicaron de que la guerra de Gog y Magog, que ya se estaba listando la guerra de Gog y Magog, y si no era la de Magog, por lo menos se estaba preparando para la guerra de Gog y Magog. No, mis estimados, la guerra de Gog y Magog está largo todavía. Ya van a ver qué largo está. No está 200 años, no está 60 años. Ya van a ver cómo está. Al menos la primera parte de esa guerra está larguito todavía. No es cierto. Están enredados los teólogos del mundo. Y yo sé que hay parte de ellos que no tienen la culpa, pero Babilonia la Grande, la dueña de la teología romana humana que se enseña hoy en día y que se ha enseñado a través de los siglos, ellos han creado esa teología romana humana para enredar a todos los pueblos del mundo y para engañar a todos los ministros del mundo, el que sea posible. Y se reunirán en un lugar que se llama Armagedón. Revise bien las escrituras, estudie y investigue. Eso es lo que se conoce como la Gran Guerra de Armagedón. La guerra de Gog y Magog, esa primera parte de la que habla Ezequiel 38 y 39, una de ellas es la de ese tiempo. Y se inventaron que, mire, yo no defiendo a Putin, pero se inventaron que es Putin, el rey de Gog y Magog. Putin con sus aliados, ¿verdad? Irán, Siria, Kazajistán, y, más la Federación Rusa, más Turquía, y se inventaron que ya está en la guerra de Mahón. Que ya está lista. No, mis estimados, está largo todavía. Acontecimiento número 21. Apocalipsis 16, 17 al 21 sucederá el terremoto más grande desde la existencia del hombre sobre la tierra. Las ciudades caerán junto con sus torres y caerá un granizo de 45-50 libras de peso, y en este tiempo, tratando de someter y acabar con el pueblo de Israel, Dios lo rescatará.
En ese tiempo es que Dios va a salvar al remanente de Israel. ¿Y cuando es eso? Ya cerquitica, ya en el 2060. Que en tiempo de Dios es a los 2 días, 2000 años. Por eso es que el himno de Israel dice que los judíos no pierden la esperanza, que a los 2000 años ser libres en su propia tierra. Ahora ya entienden por qué el himno de Israel dice eso. Es que es una profecía a la vista de toda la humanidad. Así solo el pueblo de Dios que no puede verle, los ateos no la ven tampoco, ni tampoco el resto de los pueblos del mundo. Cuando el Señor rescate al remanente de Israel, porque así como nosotros somos su pueblo, el remanente de Israel va a ser su pueblo también. Lo va a salvar, lo va a rescatar. Lo va a rescatar cuando el mundo se junte, cuando Gog y Magog se junten, todas las naciones se juntan, van a querer acabar con la nación de Israel. Ahorita no. Ya está cerca de que se hagan un tratado, ya está cerca de que hagan la paz. Ya está cerquita de que pare el asunto que haya en Israel, ahí se van a poner de acuerdo. No olviden que Israel será uno de los aliados más grandes por el momento del gobernante mundial o bestia anticristo. No olviden eso. Incluso es Israel el que le va a hacer la vida imposible a la bestia anticristo, porque va a llegar un momentito en que van a despertar. Es por eso que la bestia anticristo, junto con la bestia que sube del abismo, le harán la vida un tomate a Israel cuando vengan los 10 días de tribulación. Que está largo todavía que vengan los 10 días de tribulación. Aquí se cumplirá, ahí termina. La semana 70 de Daniel que hace falta. Y también aquí se cumplirán los 2 días cuando sería salvo Israel según el profeta Oseas 6:2. En el calendario romano es el año 2060. Ahí se cumple la semana 70 de Daniel. Comienza en el 2053 y termina en el 2060. ¿Cómo va a ser César Vidal para explicar que dice que la semana 70 fue en el primer siglo? ¿Y qué se hicieron las copas? Porque tenemos entendido, en esto todos estamos de acuerdo, que las copas se van a derramar en la semana 70 de Daniel. No importa que estemos equivocados, unos estén equivocados que es ahorita y otros digan que es después. Pero en eso estamos de acuerdo. Las copas se derramarán sobre la desolación desoladora que pretendió y que se sentó en el trono de David, se sentó en el templo y era objeto de culto. En eso sí estamos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo con el tiempo. Ahí termina la semana 70. Entonces no puede los 7 años de la semana 70, de 7 años, la que hace falta, la semana 70, no puede ser la mitad ahorita, en septiembre que viene, ni tampoco va a empezar el 2025. No, señores, empieza en el 2053. Es necesario comprender que estos acontecimientos sucederán en el tiempo del calendario cristiano hebreo, del calendario de Dios. Les mostraré un diagrama de las profecías que habló el Señor Jesucristo y dijo en Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación, porque en esta generación, en la última generación, se cumplirían tales eventos. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta profecía ha sido un dolor de cabeza de grandes estudiosos de la Biblia, pero si investigan con diligencia se darán cuenta que no es difícil de entenderla. No, mis señores, no es difícil. ¿Sabe cuándo va a ser difícil? Para usted y para cualquiera. Va a ser difícil mientras no descubra, no escudriñe, no estudie, no ame, ni haga suyo el tiempo de Dios. Mientras no haga eso, usted va a andar a media. Ahí va a andar con el tiempo romano.
y parte del evangelio hebreo con usted. Parte de la ley que le regale Roma y parte que la ley que le regalen los judíos. O le regale la Torá, o le regale la Biblia, o el Nuevo Testamento. Así va a andar. No, usted tiene que andar como un guerrero, como un soldado firme, sabiendo todas las cosas, porque así dice la Biblia, así dice Primera de Juan 2:20, que los que tienen la unción del Santo saben todas las cosas, no unas cuantas, todas las debe saber. ¿Para qué? Para dar luz. Si no, ¿cómo va a dar luz? Si no tiene corriente, no da luz. No tiene sal, no sale a nadie. Y pasamos a lo siguiente. Voy a hacer mi mejor intento para que entiendan y comprendan dónde va el calendario romano y dónde va el tiempo de Dios y dónde van los eventos, dónde van los 21 juicios en esa generación. Voy a mostrárselo. Ahora, hay eventos que son perfectos en tiempo. Hay otros que son aproximados que no puedo decir, determinar, este es exactamente en este mes o en este año. No. Pero sí puedo decir los años en que serán los eventos, pero voy a mostrarle la Biblia le muestra el que es perfectamente en su tiempo. Aquí tienen 2027, se va a la iglesia. Deben recordar que el 2021 para acá montan la Agenda 2030. Intentan montar todo un descalabro para en cierto tiempo, en esta década del 2021 al 2030, para llegar a un punto y decir, vamos a arreglar esto. Va a aparecer un tipo y va a decir, bueno, va a aparecer el gobernante, vamos a arreglarlo, vamos aquí, vamos a hacer allá, y con la ayuda de la ONU, el ejército de la OTAN, que es la que va a comandar a todos los ejércitos del mundo, y luego va a haber un poquito van a calmar el asunto. Pero ese mismo infeliz que va a querer calmar el asunto, va a destruir la paz. Y no solo va a destruirla, va a quitar la paz, va a hacer que se maten unos a otros con el microchip. 2027 se va a la iglesia gloriosa. Y usted puede calcularlo y hacerse la idea, pero el primer sello arranca en 2026. O sea, él ya arrancó, pero tiene que declararse. ¿Y cuándo se va a declarar? Para el 2026. Esperen la declaración del que va a gobernar el mundo. Que ya les he contado que ya lo gobierna y nadie lo ve. Pero necesitan declararlo. Necesitan declararlo. Si no, ¿cómo va a haber un gobierno mundial? Tienen que declararlo. Tienen que declarar al del caballo blanco que va con el arco en la mano. Que el caballo blanco que está aquí. La iglesia, aunque no quiera, la iglesia gloriosa mirará la instauración del anticristo. Y desde antes que instauren el reinado del anticristo, van a instalar, va a aparecer el hijo de pecado. Va a aparecer la bestia que es Noé y será. Y va a aparecer el gobernante mundial. Todos ellos van a aparecer en este periodo de tiempo. A más tardar 2026 empieza el zarandeo de la iglesia. En el 2027 la iglesia se va. A finales de 2027 la iglesia gloriosa se va. Pero cuando venga el 2028 viene el segundo sello. Le quita la paz y se matan unos a otros. La economía patea.
La economía se cae. Se pueden imaginar que en todo piquete de violencia a nivel global, porque se quitará la paz y se matarán unos a otros. O sea, va a haber piquete de violencia por todo el planeta. Que es lo primero que se va a caer la economía. Y antes que termine el 2028, va a ser el tercer sello. ¿Y qué cosa es el tercer sello? Una hambruna descomunal a nivel mundial. Y eso no solo va a haber hambre en África. A nivel mundial va a haber hambruna. Una hambruna despiadada. Pero esto es necesario. ¿Sabe para qué? Para que llegue el chip por muerte. Cuarto sello. A mediados de 2029. A más tardar. Finales de 2029. Cuarto sello, matarán a un cuarto de la población del mundo. ¿A finales? ¿A mediados o a finales de 2029? Quinto sello, mis estimados, es en el cielo. Que no es en la tierra, es en el cielo. Sexto sello, cuando lleguemos a mediados de 2030, los grandes y los capitanes y movimientos cósmicos van a ver y van a estar asustados. Ya la agarramos. Viene la ira del Cordero. La verdad es que lo que hicimos fue desastroso. Vienen por ello. Vienen por ello. Cuando termine el 2030, el día que termine el 2030 y comienza el 2031, se abre el séptimo sello. O sea, cuando comienza el 2031, se abre el séptimo sello y tiene un periodo de 20 años. Como media hora de silencio, 20 años. Y se extiende el séptimo sello del 2030, 31 hasta el 2050. Hasta ahí se extiende el séptimo sello. En el cielo va a haber como media hora de silencio, pero en la tierra van a estar luchando para tratar de establecerse, para tratar de ver cómo solucionan la investida de los primeros 6 sellos. Eso es lo que va a estar ocurriendo en estos 20 años. En los primeros 20 años va a suceder tal asunto, van a estarse recuperando los ejércitos, van a estarse recuperando las naciones de todo lo que pasaron en los 6 sellos. Pero también en el séptimo sello van a estar ocurriendo otras guerras poderosas conocidas como las guerras entre el Reino del Sur y el Reino del Norte. ¿Y ustedes saben quién es eso? ¿Quiénes son esos? El rey, el anticristo, el gobernante mundial y el reino del sur. ¿Y ustedes saben quién es el reino del sur? Jerusalén, Israel, la ciudad amada. Esta guerra que hubo con los Hezbollah y con Hamas fue piropo, mis estimados. Las guerras del Medio Oriente que vienen en esa como media hora de silencio entre el 2030 y el 2050. Dice la Biblia en una parte que va a durar años. Va a durar varios años, van a estar en conflicto el rey del norte y el rey del sur. O sea que este asunto de la marca de la bestia, del anticristo, va a estar, estos piques se extiende. No se la va a comer vacía. Pero dice la Biblia que al final el anticristo vencerá. No se dé el lujo de destruir a Israel y desaparecerlo del mapa, pero lo vence, lo sitia, toma todas las costas de donde eran las costas fenicias, o sea, todas las costas de Israel, las costas de Quitín, dice la escritura. Toma esas costas, ahí pone sus tiendas. Y Abraham, hombres sin escrúpulos de Israel, que lo dejarán gobernar, porque lo va a vencer, no le va a quedar otra, no le va a quedar de otra. Los va a vencer, pero no los va a poder destruir.
porque ya leímos. Vean, estoy hablando de los 21 juicios, es enorme. Lo que pasa es que yo estoy haciendo mi mejor intento para ponerles la idea correcta, en tiempo correcto. Entonces, del 2030, que aquí lo miran, al 2050, hay 20 años. Entonces, vamos a volver a recapitular. 2027. Vamos a recapitular. 2026. Hasta el 2050. ¿Saben cuántos años hay? Hay 24 años. Aproximadamente ese va a ser el valor de los 7 sellos. A ver, si ya es la mitad de la semana 70, ¿qué se hicieron los 26 años de los 7 sellos? Pues ya se dieron cuenta que ya vino el anticristo. Dice el ministerio de Benecer, el hermano Suárez, apóstol de Benecer. No sé en qué escuela teológica estudió, pero le enseñaron que los 4 caballos apocalípticos desde hace 100 años andan corriendo y cabalgando sobre la tierra. ¿Cómo la ven? Y yo aquí le estoy mostrando que van a cabalgar desde el 2026 los caballos 4 caballos apocalípticos hasta el 2029, del 26 al 2029. Luego queda el mismo sistema del anticristo, sigue ese mismo rey, pero ya no con 4 caballos apocalípticos. Vienen otros sellos diferentes. Entonces, desde el 2026 hasta 2050, hay un periodo de 24 años. En cuanto al sello del caballo blanco, a más tardar 2026, van a declarar ese gobernante mundial que pidió Juan Pablo II y que pidió Benedicto XVI, también lo pidió Bergoglio, que necesitamos un gobernante mundial. George Bush dijo que el que podía hacer eso era un príncipe, que es conocido hoy como el rey de Jerusalén. Así que, mis estimados, después de haberle dado la medida de tiempo, pongan cuidado, del 2026 al 2050, 24 años, solo los sellos. Ahora pasamos a la siguiente lámina. En el 2051 se cumple una profecía que se llama la de los 1260 días, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo y los 42 meses. Es la misma profecía. 3 años y medio, 3.5 exacto. Pues en ese tiempo, del 2051 al 2053 y 6 meses, tienen que cumplir Elías y Moisés una predicación. Allá en Israel, donde está peleando con Hamás, allí va a estar Elías y Moisés predicando como los 2 testigos, los 2 olivos en Israel. Cuando pasen esos 6 meses, matan a esos 3 años y medio, o 3 años y 6 meses, exactamente en esa fecha, matan a Elías y Moisés. Y no solo a ellos, matan a más de 1.750 millones de habitantes de vuelta. Esta es la sexta trompeta de vidas humanas. Este es el segundo ay. ¿Ves que es la sexta trompeta? No solo Elías y Moisés, matan a toda esa multitud. Y surgió una pregunta, me han preguntado, ¿y esos 1.700 son hermanos? No, son cristianos. Los que mueren en el cuarto sello son cristianos. Pero ahí no está la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa se fue a finales del 2027.
esta que muere la iglesia militante. Y la otra parte de los consiervos que deben de morir, como los primeros del cuarto sello, son los de la secta trompeta, otros 1.750 millones de habitantes. Ahí tienen 3 años y medio. Luego, mis estimados, en ese tiempo se instala el sacrificio continuo, que va a dilatar 1.010 días, va a dilatar el sacrificio continuo. Y cuando termine el sacrificio continuo, ¿cuándo va a terminar? Cuando el anticristo se siente en el templo. O sea, lo que se conoce como la abominación desoladora se siente en el templo. O sea, cuando el anticristo llegue a que lo adoren como Dios y a gobernar al mundo desde Jerusalén, arranca un periodo de 1.290 días. Ahora, en este periodo de los 1.290 días se derramará lo que está destinado se derrame sobre la abominación desoladora. Se fijan que en esta semana 70 de Daniel, que acaban de ver aquí abajo este diagrama, que es todo este acontecimiento, se fijan que en este periodo de los 1.290 días se derramarán las copas. Las copas no van a derramarse ahora en esta década para llegar al 2030. Tampoco se van a derramar en la década de 2030 al 2040. Tampoco se van a derramar del 2040 al 2050. Y tampoco se van a derramar en los 3 años y medio. En los 3 años y medio de la predicación de Elías y Moisés se van a derramar, se va a tocar las trompetas. ¿Se fijan a dónde es que se van a tocar las trompetas? Entre el 2051 y el 2053 y 6 meses, se tocan 6 trompetas. Porque la secta, dice la Biblia con exactitud, que se toca cuando termine el testimonio de Elías y Moisés. ¿Cuándo lo terminaban? En 3 años y medio. Aquí están, mi hermano. Hasta aquí. Hay 1.260 días, 3 años y medio, 42 meses. Y entonces, en ese periodo, despuesito que comiencen a precar Elías y Moisés, ellos van a ejecutar esas 7 trompetas. Tan así que los van a odiar, porque le hizo David un tomate al mundo, al pueblo, al anticristo. Porque imagínense que van a tener la capacidad de ejecutar o pedir 6 trompetazos, donde van a sufrir en diferentes lugares 1/3 de la población, 1/3 de la tierra. ¿Cómo la ven? Ahora, de estos 1.010 más los 1.290, es lo que se conoce como la profecía de las 2.300 tardes de Daniel 18, 13 al 14 y 12 al 11. O sea, que en la semana 70 de Daniel, que es esta, desde aquí, desde el 2053 hasta el 2060, hay una semana de 7 años. Pues bueno, dentro de esas 70 semanas 70 de Daniel, están 1.010 días de sacrificio continuo, luego los quita el anticristo y luego comienzan 1.290 días. En el comienzo de esto, 1.290 días se ejecutan 6 copas. 6 copas. Y hermano, ¿cuándo se ejecuta la séptima trompeta? Porque se nos quedaba una, solo hablamos de la sexta. Bueno, aquí están los 3 años y medio. A los 3 años y medio la sexta trompeta se toca. 6 meses después se toca la séptima trompeta. Dentro del sacrificio continuo, que es los 1.010 días, se toca la séptima trompeta y se produce la gran resurrección, que es como una multitud, como las arenas del mar. Y hasta entonces que esa resurrección sucede.
Y en esa resurrección van a ser ¿quiénes? Todos los que fueron muertos a causa de la marca de la bestia, todos los... ¿Y sabe cuánto es eso? Cristianos, decapitados por la bestia anticristo por no dejarse marcar. Murieron 3.500 millones de seres humanos. Eso murieron. Esos van a las bodas van invitados a las bodas del Cordero. Nosotros estamos en bodas del Cordero desde el 2027. Pero para el 2054 va a suceder esa resurrección, la de la séptima trompeta. ¿Qué es de la séptima trompeta? Aquí está. 2054, miren. En el tiempo de Dios es 2094. Bueno, pasa esa séptima trompeta. No olviden que cuando hablamos de la séptima trompeta hablamos del año 2054. Y esta séptima trompeta se toca en el periodo de los 1010 días que están en el sacrificio continuo los israelitas. ¿Qué cosa es esto? Bueno, los israelitas van a hacer un templo y van a estar, el culto de sacrificio va a volver a los israelitas en este tiempo. Y entonces cuando comienzan estos 1290 días, comienza la primera copa, segunda copa, tercera copa, cuarta copa, quinta copa, sexta copa, que ya las leímos. Cuando es la sexta copa, los ejércitos están listos y preparados para destruir y sacar del mapa. Tienen rodeado a Israel y dice, ahora sí se fueron estos tipos. Pero falta una copa que se llama la séptima copa. Pues hay una profecía de 45 días que dice, bienaventurado el que llegue a 1290 días, pero es súper más bienaventurado al que llegue a 1335 días. O sea, que los que lleguen a 1290 días, los judíos israelitas que lleguen a los 1290 días, van a ser bienaventurados si aguantan 45 días más. Porque en estos días, se derramará la séptima copa y mirarán a sus enemigos que van a hacer comida de todo tipo de ave carroñera. Eso van a ver los israelitas, por eso es que van a ser felices si ellos te esperan 45 días más. Y van a ver al del caballo blanco, a este que miran aquí, mis estimados, a esta foto. Van a dar gloria a Dios porque el del caballo blanco, el que lleva un manto, una túnica roja, en su mulo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese viene en un caballo blanco, pero no el del anticristo, no el del capítulo 6 de Apocalipsis, sino el del capítulo 19. Y viene con sus santos también, vienen en caballo detrás de él. Y él enfrenta la guerra de Gog y Magog. Él es el que enfrenta a las naciones que piensan destruir Israel. Pero él hace que se maten unos a otros con sus propias espadas. Y además de eso, les cae explosiones atómicas, se le deshacía la lengua y se las cuencas de los ojos se le iban, o sea, quedaron fundidos, o sea, sucederá tremenda guerra de Armagedón. Si la guerra de Armagedón ni siquiera la van a pelear con los israelitas, la van a pelear con el del caballo blanco. ¿Cómo la ven? Eso va a ser 2060. Porque Dios les prometió que a los 2 días le daría vida a su pueblo y que a los 2 días los rescataría. Leímos, ¿de acuerdan? Que 3 espíritus a manera de ranas fueron al mundo porque iban contra Israel y a rodear a Israel y desbaratar a Israel. Pues no se van a dar a ese lujo. Ahora entenderán por qué odian a Israel.
porque con Israel empezó la salvación y el evangelio y a ellos les fue confiado, pues con ellos va a terminar, porque todos los enemigos de Israel, esa nación, en cuanto a nación, ese día se van a dar cuenta las naciones con cuántas papas se hace un guiso, porque el del caballo blanco va a pelear con ellos, con todas esas naciones, y van a hacer comida de ave. Toditos los enemigos, todos los de Gog y Magog van a hacer comida de animales y de aves. Y eso no es todo. Israel pasará 7 meses enterrando cualquiera de la tierra de Gog y Magog que haya peleado contra ellos y mueran. Van a pasarlos enterrando. Eso es lo que va a suceder en estos 45 días. Sin estos 45 días, ustedes no pueden cuadrar 2060, ni el 2000 de Dios, ni el 6000 de Dios, porque el 6000 termina la redención del hombre. Es el 2000 de la gracia que terminará hasta entonces. Y el 2060 del calendario mentiroso de Roma que terminará en el 2000 de Dios también. Ahí lo tienen. 2060, calendario romano. 2000 de Dios, el calendario de Dios, el 2000 de la gracia, los 2 días. Y el 6000, en el calendario de Dios, los 6000 años de la redención del hombre. O sea, hasta que llegue el 6000, hasta entonces será el 2060 de Roma. Y hasta entonces será el 2000 de Dios. ¿Cómo la ven, mis estimados? Y aquí tienen la semana 70. Desde el 2053. Aquí lo tienen. Hasta el 6000 o 2000 o 2060. Esta es los tiempos exactos. Unos son calculados, pero se saben los tiempos que serán. Pero otros están en tiempo exacto en el Apocalipsis. Solo que no están en el calendario romano. Todas estas profecías son del calendario de Dios, son del tiempo de Dios. Por eso es que no atinan, por eso es que no entienden. Por eso es que seguirán a ciega y al tanteo. Mientras no reconozcan el tiempo de Dios, jamás van a entender los juicios de Dios cuando son. Y si quieren una prueba, que le prueben pues que es la semana 70, ahorita. Y que le prueben los otros que estamos a la mitad de la semana 70, que se lo prueben, no pueden probarlo, porque no les calza. Y los eventos del Señor son perfectos, caen en un tiempo perfecto. Entonces aquí tienen 10 desde aquí, desde el 2051 hasta el 2000 o 2060 o 6000, tienen 10 años de tribulación. ¿Y de dónde salió eso? Mire lo que dice un mensaje a las 7 iglesias. Vea lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesucristo. Jesucristo es que le dijo esto a Juan, y escríbelo y cuéntalo. 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y cualquiera diría, ¿y quién es la sinagoga de Satanás? ¿Quiénes son estos que se creen judíos? Pues son los israelitas, son los judíos. Y cualquiera que se crea judío en cualquier parte del mundo y no tiene la verdadera Torá, y no tiene el Evangelio, y no tiene a Cristo, es falso judío, es falso hebreo, es falso israelita. Cualquier israelita que no tenga el cuarto mandamiento que Dios le dio a Moisés para ellos, y tienen si acaso tienen el de Roma, porque es el que tienen,
A esto les habla el Señor. Es a ellos que les dice. Esto no es de la iglesia gloriosa. Se lo dice a los judíos. Y les dice, y los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, mire lo que les viene. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A ver, mis hermanos, aquí tienen los 10 días. Nunca han podido enseñar qué cosa es ese mensaje a las iglesias, que cuáles son esos 10 días de tribulación. Bueno, pues son los últimos 10 años de tribulación que va a haber en el planeta Tierra para que se termine el 2060, el 2000 de Dios y el 6000 de la redención del hombre. Porque a eso equivale el 2000 al año 6000. O sea, desde la caída de Adán hasta el 2000 o 2060 hay 6000 años. Y hay 2000 de la gracia. Y está el calendario romano con el 2060. Fíjense en qué rollo están metidos toditos los pueblos de Dios, mis estimados, y los teólogos. Usted tiene que en esa generación, en esta última generación que empieza de 2021 al 2060, son 40 años. En ese tiempo, ahí están distribuidos los 21 juicios de Dios, más los 7 truenos que van a decirse hasta el momento que se vayan a dar. ¿Cómo la ven? Y estos dicen que ya estamos a la mitad de la semana y en los juicios de Dios, ¿qué se hicieron? Se corrieron, se escondieron. ¿Es mentirosa la Biblia? No, señores. La Biblia es la más correcta y la más exacta en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, aunque no sea perfecta la Biblia. Porque la Biblia no es perfecta, pero la palabra de Dios sí es perfecta. Los juicios de Dios sí son perfectos. El tiempo que Él declara sí es perfecto. Ahí lo tienen. Aquí le he hablado de los últimos 10 días de tribulación que será para él, la nación de Israel. Recuerden que esta es una generalidad de los 21 juicios apocalípticos. Para comprenderlo más, habría que estudiar juicio por juicio. Juicio por juicio. Hay que estudiar todos los detalles de los 3 días y medio. Asústense, pues. ¿Le han enseñado algún día? ¿Les han hablado alguna vez de la visión de las 2300 tardes? Nunca jamás les han enseñado la visión de las 2300 tardes. Está dentro de la semana 70 de Daniel. Y la semana 70 de Daniel se mete medio año de la predicación de Elías y Moisés. Es por eso que arranca, aquí está, es por eso que arranca del 2053, desde aquí arranca la semana 70 hasta el 6000 o 2000 o 2060. Ahí hay 7 años completitos, más estos 3 años completitos al 2051 para atrás, ¿verdad? Ahí tiene 10 años, ahí tiene 10 días de tribulación que sufrirá la nación de Israel. Óigame, no se le va a hacer fácil al remanente de Israel la salvación, va a ser difícil para ellos. Así que, mis estimados, esperemos en Dios, seguir estudiando, seguir investigando, hay que hacer el esfuerzo para hacer luz a las naciones, para hacer luz a las naciones. Así es que aquí han oído cosas que nunca jamás las han oído, ni las oirán. Si puede multiplicar este video, multiplíquelo para que la gente tenga una idea de los 21 juicios y en qué años aproximadamente que esos juicios se ejecutarán. Dijimos que los sellos se ejecutarán del 26 al 2030 y el séptimo del 2030 al 2050, el séptimo sello.
Y luego las trompetas se ejecutarán del 2051 al 2053 y 6 meses, ejecutándose la séptima trompeta dentro del periodo de estos 1010 días. Se ejecutará la séptima trompeta dentro de la visión de las 2300 tardes. Y luego, cuando la abominación desoladora se siente en el trono del templo, entonces comenzarán a ocurrir 1290 días. En este periodo se desatarán 7 copas. Y en los 45 días de una pequeña profecía que tiene Daniel, aquí se desatará la séptima copa, salvando Dios al remanente de Israel el 2060. Se presenta el Señor y salva a Israel. Lo rescata. No para ir al reino de los cielos. Lo rescata para meterlo en el reinado milenial. Ese es otro tema. Pero estoy dándole algunos detallitos. Por lo tanto, mis estimados, espero en Dios que sigan estudiando, sigan escudriñando, sigan investigando, porque no crean que les han dicho la verdad en todos los pueblos. Por eso es que los ateos pelean y ven la Biblia como basura. Ven a los teólogos, no los respetan. ¿Saben por qué? Porque los teólogos se dejaron enredar. Entonces los ateos hacen desastre. Imagínense que no le han podido contestar a los ateos de dónde agarró esposa Caín. Y les comienzan a decir un reguero de cuentos, un reguero de cosas. Por eso es que los ateos reclaman. Pero un defecto terrible de los ateos es que en vez de investigar y probarle a los teólogos y probarle a Babilonia la Grande que están errados y equivocados y que lo han escondido, aún a veces con la propia escritura, eso no hacen los ateos. Solo hacen daño. Pero no aportan a su Señor, porque el Señor de los ateos es el Señor mío también. Y es el Señor de ellos. Por lo tanto, mis hermanos, sigamos luchando, sigamos investigando, y aquí nos veremos en la próxima verdad y en la próxima enseñanza, mis estimados. Que el Señor me les bendiga y hasta pronto.